Bien, continuamos en el programa y estamos ahora con el señor Gustavo Gutiérrez para conversar acerca, analista político, además para conversar acerca de lo que está sucediendo en un tema además que creo que ha robado la atención general. Creo que Perú en este momento es el centro de atención seguramente de políticos en distintas partes del mundo, ¿no? Por los curiosos sucesos que están pasando aquí. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucho. En efecto, no es usual que un presidente de la República haga uso de su poder de perdón, ¿no? Sobre todo de una figura presidencial, ¿no? Entonces, ciertamente esto genera de algún modo la atención de la opinión pública, sobre todo tomando en cuenta que a más de ya 15 años del fin de la violencia terrorista, al parecer aún no terminan de secar las heridas y hay una suerte de división en el país entre dos grandes sectores, ¿no? Aquellos que rechazan de manera absoluta cualquier tipo de perdón al expresidente Fujimori por los excesos que hubo frente a la violencia terrorista, y aquellos que consideran de que ya es necesario que se ponga fin a esta tensión y se le otorga el perdón. Entonces esto genera, reitero, una crisis política no solamente nacional, sino también la tensión de determinados organismos y países que promueven la cultura de la paz y de los derechos humanos, ¿no? De acuerdo, vamos a entrar de lleno en varios temas referentes al tema político, pero quisiera empezar justamente con lo que hemos observado hace un instante de los accidentes que en estos primeros días del año han consternado a todos. Responsabilidad de los ministerios, responsabilidad individual de aquellos que finalmente son los que manejan los vehículos, de la gente en general. ¿Por dónde podríamos direccionar? Porque también el gobierno o las personas que no tienen responsabilidades dirán, toda no es nuestra culpa. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad generalizada, ¿no? que viene desde hace muchos años atrás, desde los 90, cuando se liberalizó el transporte, y ciertamente se han relajado los controles a nivel nacional, ¿no? Hay una falta de cultura vial, no solamente del transportista que obtiene el brevete, que obtiene la licencia, sino también del peatón, ¿no? Entonces se genera una crisis también aquí de muchos años, que lo vemos. No tenemos que viajar fuera del país, basta pasar por la avenida Bancay o por la avenida Grau para advertir pues que es tierra de nadie, ¿no? Y ciertamente tiene que haber una reforma del transporte, ¿no? Lamentablemente hasta ahora no se hace, se anuncia. Ha sido importante la creación de la SUTRAN a nivel nacional, pero creo que tenemos que establecer mayor rigidez en los controles tanto de velocidad, por ejemplo, o de las condiciones adecuadas en que deben asistir los buses, prohibir los buses piratas. Es innegable que, por ejemplo, para el norte, uno a cualquier hora puede irse a Fiori y encontrar buses en la calle, ¿no? O sea, a ese nivel aún tenemos todo un caos en materia de transportes. No tenemos esos grandes terrapuertos que tienen otras ciudades, por ejemplo, como Buenos Aires, ¿no? Tenemos inclusive mini estacionamientos o establecimientos de transporte. Es decir, hay que hacer toda una reforma integral al respecto, ¿no? Entonces creo que deberíamos partir desde otorgarle una categoría de derecho fundamental al transporte, porque las personas merecen un transporte de calidad, y a partir de ahí construir políticas públicas que eviten estas situaciones que ocurren, quizás no tan graves como lo que ha ocurrido este día, pero que ocurren frecuentemente en las carreteras del país, ¿no? La carretera central, por ejemplo, es prácticamente usual que todos los días ocurra un accidente de tránsito. De acuerdo. Ahora, hay dos temas que a mí me han causado cierta, no curiosidad, pero sí sorpresa. El primero tiene que ver directamente con el hecho de que se había rebajado el número de horas para los choferes a 10 horas como máximo. Podían por un tema de cansancio. Ahora se estiró a 12. El segundo tema era la edad máxima para poder manejar este tipo de vehículos, de buses. 80 años es la edad que figura. Con todo el respeto que merece la gente de 80 años, creo que los reflejos se pierden. Hay una serie de cosas que definitivamente irían contra la posibilidad de algún tipo de reacción de un chofer que llegue a esa edad. Entonces me parece que veo temas que de una u otra manera pueden mostrarse absurdos. Sí, por eso digo que acá hay ciertamente un relajo de parte de todos, no tanto del usuario también, y de las autoridades estatales y de las empresas, que definitivamente tienen que formarse grupos
o comisiones que permitan una reforma integral del sistema de transporte. Yo creo que eso es capital para evitar estas situaciones. Entiendo de que la empresa San Martín, que es una empresa conocida, que hace de transporte de pasajeros a la ciudad de Huacho, entiendo que es una empresa muy usada, ¿no? Ciertamente siempre ha tenido todos los papeles de reglas, pero lo que te digo es que algo está fallando, ¿no? O sea, y ese algo que está fallando no solamente tiene que ver, reitero, con normas que flexibilizan los requisitos para el manejo de los vehículos, sino también la falta de calidad del control. Y en todo caso, en situaciones como esta tendría que haber un responsable, ¿no? O sea, creo que el jefe Sutran tendría que inmediatamente poner la disposición de su cargo, ¿no? Porque tiene que haber también una responsabilidad política y eso tiene que ser un mensaje trascendental, que sobre estos hechos, cuando ocurren estos hechos en cualquier parte del mundo, la autoridad máxima renuncia, el ministro renuncia o el jefe de la entidad vinculada al tema renuncia, pone su cargo a disposición, porque también hay una responsabilidad de tipo política. Entonces creo que ese debe ser un mensaje importante, ¿no? Quien asuma los cargos también tiene que darse cuenta que tiene que cuidar su puesto de trabajo, porque de lo contrario tiene que poner su carta de renuncia cuando ocurran este tipo de eventos. Ahora, también el tema de la educación, creo que es fundamental. Estamos observando los accidentes, pero no vamos más allá. Por ejemplo, un puente que se cae simplemente porque la gente se ubica para ver la subida del río, a pesar que el puente está clausurado. O sea, también hay temas de que las personas no terminan por entender hasta dónde debe llegarse, ¿no? Claro, o gente que no utiliza los puentes en exacto, la vía, que cruza por cualquier lado. Cruza por cualquier lado, ¿no? Inclusive hasta con bebés, etcétera, no respetan ni los semáforos. No respetan los semáforos, y como te digo, es una generalización de la... Yo creo que ahí sí estamos en crisis, yo creo que comparable al tema político. Hay una crisis generalizada con la cual hemos estado conviviendo durante todos estos años, ¿no? Si te paras en la esquina, empieza el taxista a bocinearte, ¿no? Al punto de que un poco más y te quiere subir a la fuerza, ¿no? O te pregunta a dónde vas, o sea, el taxista es el que te pregunta a dónde vas y es el que decide si es que acepto o no que le tome la carrera. Entonces todo esto pues se ha generalizado, esto no ocurre en otras partes del mundo, los taxistas tienen que llevarte a donde tú vas, no pueden haber este bocineo, las personas tienen que transitar por las vías accesibles para los peatones y no por cualquier lugar. Entonces, reitero, hay un relajamiento de todos los actores que generan una crisis muy grave como la crisis política que vive el Perú, y yo diría hasta más, y que es necesario que se convoque a un gran acuerdo nacional para poder de una vez por todas reformar el transporte, porque en el país definitivamente todos hacen lo que quieran, ¿no? Yo si te digo, por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, nada más para ponerte otro ejemplo, el terrapuerto de muchas líneas, a pesar de que la autoridad municipal ha creado un terrapuerto fuera de la ciudad, algunas empresas con acciones de amparo o medidas cautelares ingresan hasta la plaza de armas prácticamente de la ciudad, destruyendo las autopistas, poniendo en serio riesgo la salud, contaminando la ciudad, etcétera. Entonces, reitero, si es que no asumimos como una política de Estado, la gente va a seguir haciendo lo que parece y pues tenemos un caos vehicular que lamentablemente creo que es uno de los peores de América Latina. Sí, hay caos en todas partes. También yendo, por ejemplo, le cuento rápidamente, por Fawcett, los camiones ocupan los 3 carriles. O sea, uno puede quedarse una hora y media ubicado. Tampoco hay un tema... Hay otro tema también importante con referencia al transporte, y me parece fundamental, que es la seguridad. La seguridad tampoco se está manejando mucho en los asaltos de taxistas, en todo el tema. No solamente hablemos de caídas de buses y este tipo de cosas que definitivamente son lamentables, pero hay otro tema, la falta de memoria, Gutiérrez. ¿A qué me refiero con la falta de memoria? Pocos ya recordamos la caída del bus subiendo el Cerro San Cristóbal. O sea, ¿qué se hizo? O sea, este es de recordación porque ha sucedido el día de ayer prácticamente. Claro. Pero después lo olvidamos. O sea, y no se hizo absolutamente nada. ¿Qué corrección se ha tomado? ¿Quién ha continuado? ¿Quién ha seguido el caso, por ejemplo, del bus turístico que cayó subiendo el cerro? O sea, absolutamente nadie.
Claro, en efecto, por eso creo que el problema Una es falta de evidente. memoria también. Solamente salimos a indignarnos o a cuestionar cuando hay una noticia grave como esta. A dar pésame, figurar en los relatorios, ¿no? Las autoridades, pero ahí se olvidaron. Correcto, entonces no hay políticas de Estado en materia de transportes. Creo que esto tiene que ya llamar la atención de una responsabilidad política de las autoridades locales y del ministro de Transportes, porque es necesario empezar a hacer un cambio rotundo en esta materia. Basta ver, ya te dije, ¿no? Claro, estos son los eventos grandes, pero basta ver inclusive lo pequeño, como dije, ¿no? Como acabas de decir, la toma de carriles, o inclusive el propio automovilista que el carril más rápido, el tercer carril en una línea en una autopista va a menos de 60 kilómetros por hora, poniendo en grave riesgo también a los demás conductores. O solamente ver, tú debes saber, en cualquier parte del mundo los taxistas utilizan un solo color en sus vehículos, están debidamente identificados. En cambio aquí en el Perú es totalmente discontinuo o disímil. Entonces creo que, reitero, si es que no asumimos esto como una política de Estado, si es que no hay una concertación, y creo que esto pasando el tema político, entre el Congreso, entre las fuerzas del Congreso, entre el gobierno y la opinión pública, si no hacemos un gran pacto para la reforma del transporte, creo que vamos a seguir hasta como hoy, a río revuelto, ganancia pescadores. Entonces tenemos transportistas que le sacan la vuelta a la ley, tenemos peatones que no tienen cultura cívica y hacen lo que quieren, y tenemos un gobierno que se relaja en las normas y esencialmente está más preocupado en las licencias o en la concesión de los derechos, pero no en la fiscalización y en la sanción de los malos transportistas. Entonces yo creo que la salida es un gran pacto nacional que involucre a todos los actores del sistema. Hablando del tema político, pasemos al tema político. Había una sesión del Consejo de Ministros donde se ha tratado como tema fundamental la recomposición del gabinete, ¿no? Donde Mercedes Arauz ha salido a agradecer a todos los ministros, señalándoles puntualmente que les agradecía el hecho de haber presentado su carta y que estarán a la espera ahora de quién se queda y quién se va. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo creo que es imperativo un gabinete de amplia base. Con Mercedes Arauz todavía. Es decir, ¿debería mantenerse o debería cambiarse la cabeza, por ejemplo? Bueno, yo creo que debió cambiarse la cabeza, ¿no? Ha habido un mensaje también al mal manejo del gabinete, y esto definitivamente implica también la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros. Pero ciertamente, al parecer, esto va a ser difícil todavía por ahora. No sabemos a qué razones, quizás tampoco no haya quien sea el candidato ideal, porque el presidente del Consejo de Ministros tiene que tener una relación muy fluida y de mucha confianza con el presidente de la República. En consecuencia, no se ve la posibilidad de un cambio de la presidencia del Consejo de Ministros, pero esto tiene que dar lugar a que algunos ministerios, sobre todo los ministerios políticos, tengan que tener actores que permitan mayor diálogo con la ciudadanía y también con las fuerzas políticas que hay en el Congreso y en la propia comunidad. Y es por eso que considero de que en estos momentos, al haberse tomado posición en lo que se refiere a esta larga tensión que ha habido entre fujimoristas, albertistas y los demás fuerzas democráticas, definitivamente el presidente se pone en la necesidad de tener que ceder parte de su gabinete a efectos de poder mantener la estabilidad democrática a otras fuerzas políticas. Entonces creo que eso es imperativo. Ahora, Mercedes Arauz es política, no cabe ninguna duda, algo que no es Kuczynski, definitivamente. ¿Usted cree que se queda en Mercedes Arauz acompañando a todavía Kuczynski y como su presidente del Consejo de Ministros? Por dos razones. Primero, porque le cree, o segundo, porque ella entiende que irse causaría un cisma y es mejor quedarse. Bueno, yo creo que también hay una responsabilidad, ¿no? Yo creo que ella está asumiendo una responsabilidad política, porque definitivamente ha habido aquí una situación o una toma de decisión que pone en una suerte de inestabilidad a la figura. Pero da la sensación que no está convencida de lo que ha yo creo ¿no? que nadie, ¿no? O sea, absolutamente, ¿no? El tema del indulto, si bien es verdad que ha estado en la agenda desde el inicio del periodo presidencial, y muchos analistas recomendaron que tome dicha medida como un mensaje para que el fujimorismo no trabe
las políticas de Estado en el Parlamento. El presidente de la República poco a poco ha estado una suerte de buscando un acercamiento con Kenji Fujimori, ¿no? Con el congresista Kenji Fujimori, y eso lo hemos visto a lo largo de todo el año, ¿no? Inclusive corrían rumores o corrían voces de que el indulto venía en julio, de que el indulto venía en diciembre, que el indulto venía con el Papa, etcétera. Entonces prácticamente ha estado en agenda, pero ciertamente la situación política que se advirtió en las últimas semanas, que llegó a poner en severo cuestionamiento la permanencia de PPK en la presidencia de la República, hizo pues que esto se ejecutara de manera rápida, de manera inesperada, y pues ha generado una serie de golpes al interior del propio gabinete, ¿no? ¿Una de las peores decisiones de Kuczynski? No el indulto en sí, sino el haberlo hecho en ese momento, ¿o no? Pero en realidad también yo creo que ya a este momento no había forma de salvar la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que los errores vienen sucediéndose. O sea, hipotecó la presidencia. Yo creo que los errores vienen sucediéndose desde el inicio del gobierno, ¿no? Como yo, creo que PPK tuvo una mala lectura, ¿no? De lectura política, ciertamente, porque su gobierno dependía mucho del fujimorismo, prácticamente ganó con votos prestados. El mensaje esencial era que tenía que gobernar en coalición con las fuerzas políticas, y ha habido un mensaje errático y que no ha visto no advirtió la lectura de los 90. Hay que recordar que Fujimori, cuando ingresó al poder en los 90, también ingresó con votos prestados, y el mensaje era que tenía que gobernar con las fuerzas políticas en ese momento imperantes en el Congreso, que estaban en manos de la oposición. ¿Qué es lo que hizo Fujimori? Pateó el tablero y inició un golpe de Estado con el 5 de abril de 1992. Ciertamente no quiso dialogar y tomó una medida por la fuerza. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Pues simplemente no tomó una medida de la fuerza, porque hoy en día creo que es impracticable, es inmanejable, pero tampoco tendió puentes para la negociación y el diálogo. Y esto ha generado pues que durante todo el año haya permanentemente conflictos que ha desembocado finalmente ya en esta situación inevitable, ¿no? Que es una toma de decisión radical. O bien pactas con la mayoría en el Congreso, o bien te pones al frente en una posición férrea de llegar inclusive al extremo de cerrar el Congreso a través de los procedimientos constitucionales. Ahora, 14 ministros han salido en año y medio. A ver, entre algunos por relaciones amorosas se enamoró y terminó por renunciar, otros porque simplemente fueron censurados, otros por el tema, por ejemplo, chincheros, como Torne y como el mismo Vizcarra. Es decir, se han presentado situaciones diversas para la salida de los ministros. Pero el número es alto, 14 ministros en año y medio, ¿no es demasiado? Sí, claro. Es un exceso, ¿no? Es bastante, ¿no? O sea, pero ciertamente pues la responsabilidad recae en el propio presidente de la República en la selección de sus colaboradores políticos más importantes, ¿no? Creo que, reitero, se ha adoptado por una posición en la cual prevalezca la tecnocracia, y ciertamente los tecnócratas están preparados para estar detrás del poder, ¿no? Esa es la preparación que generalmente tienen los tecnócratas. Entonces, al salir a la palestra, se genera el grave problema si es que tienen o no el tino y la pertinencia política para resolver causas y conflictos que hay usualmente en la política con los sectores de oposición. Y creo que acá ha habido un error, y es lo que ha generado pues de que haya un alto número de ministros que han caído, ¿no? Claro, siempre hay también aquellos que caen por inconductas. Ahora, pero en el caso, por ejemplo, de Saavedra, todavía mucha gente se pregunta por qué, ¿no? En el caso del ministro de Educación, ¿o no? Bueno, claro que sí, ¿no? Pero también había ya generado el señor Saavedra y la señora Martens fuertes tensiones sociales, porque han impuesto una política de Estado en materia de género que ha afectado la sensibilidad de muchas familias y de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que los ministros tienen que ser concertantes. Entonces, lo que ocurre en muchos casos es que lo técnico llega a un punto en el cual la ciudadanía entiende o siente o percibe que hay una suerte de vulneración de determinados principios, valores o tradiciones, y eso es lo que genera o lo que va a generar o lo que empieza a generar es una suerte de rechazo a una medida técnica, y es lo que genera. No han habido buena comunicación ni del ministro Saavedra ni de la ministra Martens y de muchos otros ministros, ¿no? Que reitero, pueden haber sido muy buenos técnicos, pero hay políticas de Estado que requieren un alto consenso y requieren varios niveles de concertación. Ahora, un hecho que definitivamente marca la no desaprobación, pero la incomodidad del pueblo con el tema de
la fecha en la cual Kuczynski termina por indultar a Fujimori. Es que el 65% previo al indulto aprobaba el tema, ¿de acuerdo? Cuando sucede, baja 56%, es decir, se pierde definitivamente un número que probablemente no sea gravitante, no sea excepcional, pero un número de gente que finalmente se da cuenta de perfecto, estaba bien, pero lo hizo pésimo. Claro, o sea, lo que se cuestiona y lo que muchos cuestionan no es propiamente el indulto, porque el indulto ha recibido un amplio respaldo ciudadano y eso es lo que quisieran algunos sectores de izquierda sea mentira. Lo cierto es que lo que se rechaza es el procedimiento que ha utilizado el presidente de la República, la manera como ha concedido el indulto, ¿no? Forzando un supuesto indulto humanitario cuando en realidad es un indulto propiamente político. Eso es innegable. Eso ya a estas alturas no cabe la posibilidad de negarlo, ¿no? Pero ciertamente es una atribución presidencial y que es difícil. O sea, aquí lo que puede haber es un cuestionamiento a la moral política, a la ética pública, ¿no? Pero ciertamente dentro de las actividades políticas es natural que el presidente pueda canjear una toma o una medida a efectos de preservar la institucionalidad del sistema político. ¿Ha ganado o ha perdido Kuczynski? Bueno, eso es muy difícil de Bueno, pero decir, ¿no? sigue presidente, pero desde el lado político. Bueno, ¿Ha recuperado gobernabilidad por lo menos? Yo creo que al menos se ha mantenido en la pista y va a depender mucho de él de llegar hasta la meta, ¿no? Y yo creo que para llegar a la meta tiene que recomponer sus vasos comunicantes y su estructura política, no solamente en promesa, sino también en la praxis. Por eso es que decía que es imperativo, debe estarse demorando porque seguramente algunas figuras no están del todo convencidas o deben estar imponiendo sus condiciones, pero ciertamente lo que tiene que hacer Pablo Kuczynski es asumir que esto ha perdido poder él y ha perdido poder toda su cuota de técnicos. El señor Zavala creo que es un obstáculo hoy en día en la institucionalidad y debe retirarse del todo del gobierno. Entiendo que no termina por irse, ¿no? No termina por irse, pero creo que es ya un factor de perturbación. Y lo que repito, tiene que haber es lo que en algún momento entendió Toledo, porque no hay que olvidar que Toledo estaba pues en niveles de popularidad muy bajos en determinado momento y se dio parte de su poder a la entonces primera ministra Beatriz Merino, que no era de su partido, que era una política de altas credenciales éticas y también de mucha capacidad, que finalmente asumió la presidencia del Consejo de Ministros y con un alto grado de autonomía. Es decir, prácticamente durante esta etapa hubo una suerte de cogobierno. Y creo que esta ya va a ser el desenlace con el presidente del Consejo de Ministros. Por eso es que tú hablabas correctamente de que qué pasa con Meche, ¿no? Ahí creo que está el detalle central de cómo debe desenvolverse este proceso de transición. Al parecer no hay una alternativa en el presidente del Consejo de Ministros, pero va a tener que ceder determinada cuota de poder a 2 o 3 ministros con mucha capacidad de autogestión y de gobierno en determinados sectores o carteras ministeriales. Que deben ser nuevos, no los que están. Sí, los que están ya no tienen posibilidad. Definitivamente. Todo el gabinete está deslegitimado en este momento. Ciertamente algunos se pueden mantener esencialmente por la continuidad de la administración pública y porque han demostrado también un decoro importante, pero se hace necesario un recambio esencialmente con actores políticos de primer nivel en el gabinete ministerial. Ahora, hablando un poco sobre Keiko Fujimori y sobre básicamente todo lo que es el partido de Keiko, hay 2 temas para subrayar. El primero tiene que ver con que ella manda un tuit que creo que le jugó en contra, el de decir que felicitaba a 61 de sus congresistas porque no se vendieron. Y de una u otra manera a un grupo importante, porque 10 congresistas también son importantes, terminaron por mostrarle prácticamente ella su desaprobación. Y esto ha incomodado muchísimo, al punto que se han cerrado filas con Kenia de una manera notable, ¿no? Ahora, también también podría darse... Y Kenia se afana que tiene 25 que están de su lado. También podría darse otra lectura, ¿no? Que se apresuró el indulto y eso tendría que tomarlo con pinzas, aunque es difícil de sostener, en la medida de que ya los fujimoristas, los keikistas, habían advertido que el pacto con Kenji era inminente y ciertamente forzaron que tramitar la vacancia con mayor rapidez, ¿no? A efectos de que no se les vaya de las manos, ¿no? Y hemos visto algunos actores keikistas como Becerril o como Tubino o como el mismo me parece Reategui,
insultando a Alberto Fujimori, ¿no? Sí, atacándolo claro. directamente, ¿no? O sea, Y después en sus tweets felicitando por, claro, por su entonces liberación. creo que ha habido un cálculo político en determinado sector del fujimorismo de ir a la vacancia de manera inmediata porque se le venía de las manos o se le iba de las manos el control del gran sector conservador del fujimorismo que liga el liderazgo de Keiko, de Kenji, a la figura paterna de Alberto Fujimori. Entonces, de esta manera me parece que probablemente también sea una lectura que hay que tomar en cuenta para poder analizar esta situación. Ahora, están pidiendo Kenji y el grupo, que repito, dice que son 25 los congresistas, están pidiendo cambio finalmente de coordinadores regionales. Está pidiendo que se anule la suspensión a Kenji, por ejemplo, dentro de otros temas. Si termina por ceder, además del tema de Figar y Vega, que también que desean que se retiren porque sienten que ellos más bien lo que quisieron es que nunca liberen a Alberto Fujimori. Estos puntos de cederse finalmente y de darse, ¿no le quitan ya absolutamente terreno a Keiko como la gran líder de Fuerza Popular? Sí, yo creo que aquí se genera un cisma político. Yo creo que sí es real esta situación, ¿no? Me hace pensar mucho en la fuerte tensión y prácticamente la oposición absoluta que hubo entre Antauro y Ollantumal en determinado momento, ¿no? Que quebró inclusive la unidad familiar de dos hermanos que prácticamente han estado siempre muy unidos. Las razones políticas los pusieron en lados opuestos, al punto de que Ollanta nunca se atrevió, inclusive estando en la presidencia de la República, a concederle alguna gracia presidencial a su hermano por la zonada de Andahuaylas. Y ciertamente por la irregularidad con que se llevó a cabo su proceso, porque hay que advertir que el proceso llevado donde Antauro tiene graves irregularidades y no obstante Antauro aún permanece en la cárcel. Y yo creo que esto está ocurriendo también con los Fujimori. Hay hoy en día una tensión real que ha llevado a enemistar políticamente y no sabemos si ya hay alguna incidencia en las relaciones familiares. De hecho, parece que las hay porque no se ha visto a Kenji y a Keiko juntos ya hace varias semanas, ¿no? Incluso entrar a visitar al padre por lugares distintos. Correcto, ¿no? Correcto, porque son dos posturas que se han evidenciado en el Parlamento. En realidad el caicquismo ha sido una suerte de reclutamiento militar, ¿no? O sea, hay una cultura a la disciplina que ciertamente lo que hace es darle mucho poder no solamente a Keiko, sino a sus principales colaboradores, que no son propiamente congresistas, sino son asesores. Entonces, los asesores han también perdido la noción de lo que significa ser un asesor político y han impuesto medidas por encima de los propios congresistas. ¿Cuánto consideras que la prensa ha hecho que se polarice esta situación política en el Perú? ¿Por qué le digo? Porque la congresista Carla Schaefer ha dicho que gran parte de esta polarización que se observa es por el asusamiento, por la forma de manejarse de la prensa. ¿Cree que la prensa ha sido tan gravitante la polarización o solamente es un absurdo, un comentario fuera de lugar de la señora Schaefer? Yo creo que es un comentario fuera de lugar. En todo caso, es más responsabilidad de los analistas, tal vez, ¿no? O sea, las lecturas muchas veces que de la situación política tienen un alto contenido ideológico o tienen un interés político de por medio y eso hace que se pierda la objetividad. Y definitivamente los comunicadores son los que generan una corriente de opinión, ¿no? La prensa esencialmente lo que hace es el vehículo que transporta la opinión a la ciudadanía y lo que se ha generado de algún modo por las opiniones políticas es definitivamente también un alto grado de tensión. Claro, aquí se aferra la señora Schaefer a decir que le han acusado a Keiko Fujimori de todo, de absolutamente todo, pero nada logran probarle. Y de esa manera trata de decir, bueno, que la prensa es una prensa persecutoria, que está detrás justamente para tumbar por las buenas o por las malas a Keiko. Bueno, la prensa tiene ese rol, ¿no? El rol de fiscalización, el rol de representación de la ciudadanía frente a la defensa de los intereses públicos, los intereses difusos, y lo que tiene que buscar es la transparencia de sus autoridades. No debiera molestarse los políticos por la incidencia o lo incisivo que pueden ser los medios de comunicación. Y ciertamente no solamente se le busca a Keiko, ¿no? Yo creo que todos los políticos están en permanente observación de su comportamiento, ¿no? Tampoco se le ha demostrado nada al señor García, y está permanentemente expuesto al cuestionamiento político y inclusive en el caso del mismo Ollantumala, al propio Ollanta no se le ha demostrado absolutamente nada todavía, ¿no? Ahora, tenemos mala memoria, porque en el 2013, por ejemplo, Alan García dijo que no conocía a Marcelo Odebrecht en un tuit. Y ahora ha tenido no sé cuántas visitas, o sea, se ha conocido. O sea,
es un tema que lamentablemente termina por provocar serias dudas sobre comportamientos presidenciales, ¿no? Claro, si es que en realidad acá se va a generar también una nueva forma de tener que hacer o de utilizar las herramientas legales, porque hay que advertir que también desde al mismo Fujimori nunca ha habido una sindicación directa de que él haya dado las órdenes para la matanza de Barros Altos y La Cantuta. Nunca ha habido una sindicación directa, nunca ha habido un hecho directo que lo incrimine. En consecuencia, en los casos de corrupción es obvio pues que nadie va a dar su número de cuenta para que le depositen la coima. Entonces, ciertamente hay intermediarios, hay mecanismos indirectos que tienen que acopiarse adecuadamente. Ahora, Toledo es el que más se acerca a eso. No da su número de cuenta, pero cada vez se compró una casa nueva de varios millones y oficinas de millones que no tienen la forma. Ahora, en el caso de Toledo, Maiman prácticamente lo sepulta. Lo sepultan las declaraciones de Barata. O sea, hay demasiadas cosas que terminan por demostrar. En el caso de García también, que se compra un departamento en Francia y luego se compra una casa aquí en el Perú, y resulta que muchos de ellos son a punta de puras conferencias, ¿no? De acuerdo, o sea, eso es cierto. ¿Y por qué Humala está preso y ellos no? Por eso digo, o sea, acá hay una situación que genera, bueno, en el caso de Toledo ya debería estar preso, hace rato, sino ¿no? Porque Toledo lo que ha hecho es irse fuera del país, ¿no? Porque ya los apremios judiciales se dispusieron de manera directa. Yo creo que hay un trato especial en todo caso con García y con Keiko, ¿no? O sea, hay un trato especial, no hay una misma porque sigue empezando simetría. En el ambiente político. Yo creo que sí, ¿no? De alguna forma son políticos que tienen un gran respaldo político y por tanto también hay un poquito más de, digamos, consideración de parte de la judicatura y de la opinión pública. ¿Sientes que hay una injusticia contra Ollanta Humala al momento de estar en este momento preso? No podría calificarlo así, sino esencialmente lo que tendría ¿O exageraron en la decisión? No, yo creo que la justicia en todo caso tiene que ser equitativa y tiene que ser la misma con todos. Si va preso uno, va preso dos. Correcto, o sea, los apremios deben ser en todo caso simétricos, debe aplicarse una misma regla para todos los ciudadanos, porque si no se genera un sinsabor de una inequidad, y eso es lo que debemos evitar en el modelo judicial. Probablemente sea correcta, por más drástica que sea una medida de detención, pero si esta va a ser la adopción del modelo judicial, yo creo que debiera ser una regla general para todos, ¿no? Ahora, Marcelo Odebrecht ha dicho, le di plata a Keiko, le di plata a Alan, le di plata a Ollanta, le di plata a Toledo, le dio plata a Kuczynski, le dio plata a todos. Claro, ahora se ve también muy lenta la justicia, ¿no? Porque estamos hablando de comunicaciones que pudieran hacerse más rápidas, de apremios o de actuaciones que debieron hacerse con mayor urgencia, de la preparación de equipos ya fortalecidos en materia de la investigación fiscal, etcétera, y no de la dilación que se está ocurriendo, ¿no? De acuerdo, y sale el audio. ¿Por qué se demora tanto, no? De acuerdo, y sale el audio, y más se preocupan es quién lo filtró a realmente ir al fondo del asunto, lo que dijo. Claro, ¿no? Y más bien ahí la prensa nos permite, en este caso, aquellos que divulgaron las grabaciones de las versiones de Odebrecht, nos permite a la ciudadanía obtener al menos o tomar conocimiento de esta situación, porque en el caso del Ministerio Público, con su reserva, prácticamente se encarpeta muchas cosas y al final no sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? No hay que olvidarse, te recuerdas que en una investigación fiscal se interceptó telefónicamente unas líneas de Palacio y se descubrió unas conversaciones de Ollanta Humala, ¿no? Ligadas a este tema de Madre Mía y sus conversaciones, claro, etcétera. Claro. La gente se olvidó y los fiscales lo encarpetaron y lo guardaron durante mucho tiempo, ¿no? Entonces todo esto lo que genera también es que lamentablemente en el Perú necesitamos hacer cambios estructurales a nivel integral, y para ello pues tiene que haber una gran concertación entre Parlamento y Gobierno, cosa que no la hay, ¿no? Y siempre se guarda la esperanza de que lo haya, ahora que es muy difícil, pero lo haya en la medida de que haya una madurez política y haya consensos entre los actores políticos. Ahora, volviendo al tema de Kenji Fujimori, Alberto Fujimori y Kuczynski. Le da la posibilidad de indulto, finalmente, Kuczynski a Alberto Fujimori. A cambio, le pide que lo respalde de acá hasta el final de su gobierno, ¿de acuerdo? ¿En qué puede ser el punto de partida para que finalmente se desarrolle esta continuidad, esta posibilidad de trabajo sin sobresaltos? Bueno, yo creo que señor Kuczynski también tiene que entender que hoy en día es presidente de la República y que no puede gestionar
intereses patrimoniales y va a tener una situación muy difícil porque las investigaciones del caso Lavajato lo involucran. No han terminado, ¿verdad? No han terminado y va a ser un factor de permanente disociación. Yo creo que es una presidencia con un alto grado de inestabilidad. Y hoy entiendo que el propio fujimorismo, desde el lado de Kenji, si bien lo puede respaldar, otorgándole un conjunto de concesiones en favor de la gobernabilidad, yo creo que también, si es que ya los evidentes actos de vinculación con la corrupción se muestran abiertos, yo considero de que los fujimoristas ligados a Kenji tampoco se la van a jugar por el presidente, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una suerte de dificultad que va a poner en serio riesgo la presidencia, ¿no? Si yo lo apuraría un poco, ¿usted a quién ubicaría como en la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, qué complicado, ¿no? Yo creo que... Ante los Flores Arauz dicen algunos. Sí, podría ser, es una figura que tiene muchos reflejos políticos, podría ser Raúl Castro, del PPC, que también tiene muchos diálogos, o tiene mucha vinculación con algunos sectores políticos en el Parlamento, ¿no? O podría ser, qué sé yo, el mismo Jorge del Castillo, ¿no? Son figuras que tienen mucho Jorge manejo Castillo, político, que está tan distanciado del APRA mismo, ¿no? Sí, claro, pero lo ha demostrado, ¿no? Creo que en la primera etapa del segundo gobierno de Alan demostró tener mucha muñeca política y es lo que se necesita, ¿no? O sea, se necesita una figura con mucha muñeca política para poder ayudar al presidente Kuczynski, que ya lo hemos visto y creo que es evidente, pues de político no tiene un ápice, ¿no? Entonces, de acuerdo. En todo caso es un técnico con tradiciones, me parece, inglesas, que muy difícil se amoldan a la política peruana, ¿no? Que es una política, lo decía desde Porras Barnechea, es una política que muchas veces está bajo los rumores, bajo los cuestionamientos ocultos o soterrados, y donde permanentemente uno tiene que cuidarse las espaldas, ¿no? Ahora, pero Mauricio Mulder ha señalado que definitivamente el APRA no va a participar en este gabinete. Bueno, no participa, pero podría participar tendría que renunciar prácticamente a su... O lo tendría que expulsar probablemente, ¿no? Yo en estos momentos ya creo que el APRA se está jugando también su propia credibilidad y hay muchos apristas que sería una mención honrosa ser expulsados o ser retirados y luego después tentar el retorno al partido, ¿no? O sea, creo que por el momento el APRA... Sería un buen momento para irse, sí, algunos. Yo creo que sería un buen momento para irse hoy en día, pues el APRA se ve también en una situación de crisis, ya hemos visto cómo Cornejo se ha retirado, ¿no? Y muchos otros líderes políticos, y bueno, creo que va a ser imperativo que tengamos esta figura en los próximos meses. Yo creo que si es que Mercedes Arauz se va a mantener en la presidencia, tampoco va a durar mucho. Yo creo que va a llegar máximo hasta Fiestas Patrias, porque definitivamente conforme avancen los meses... ¿Está desgastada su imagen? Yo creo que sí, ¿no? Totalmente desgastada, ¿no? Yo creo que, y además reitero, la imagen del presidente de la República, que siempre se desgasta, se protege con la figura presidencial. Perdón, la figura del presidente del Consejo de Ministros. O sea, el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser una figura que no esté tan desgastada como el presidente de la República. Entonces, se requiere una figura que lo proteja del desgaste. Entonces, si es que el presidente del Consejo de Ministros está más desgastado que el propio presidente de la República, entonces no tiene sentido. No aporta. Entonces, es como una suerte de pararrayos, que evita que los rayos le lleguen en la cabeza al presidente. Entonces, es el que soporta. Entonces, para soportar, tiene que ser, pues, alguien que tenga las condiciones necesarias en el momento político, sin cuestionar las credenciales, reitero, profesionales o técnicas de Mercedes Arauz, pero las credenciales coyunturales en un determinado momento político que permitan fortalecer la figura presidencial. Por eso es necesario un cambio ahí. Le agradezco realmente estos minutos, creo que ha sido muy esclarecedor todo lo que hemos conversado, sobre todo básicamente el tema político y también en el tema de qué debería ser a partir de ahora. ¿Qué entiende, para cerrar justamente, qué debería hacer Pedro Pablo Kuczynski de ahora hasta el final de su gobierno? ¿Cómo debería manejarse? Bueno, yo creo que ser más antes que todo un jefe de Estado, ¿no? O sea, la figura presidencial en el Perú es prácticamente el presidente asume las dos grandes funciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Yo creo que el presidente Pedro Pablo tiene que ya dejar
a un gabinete muy fuerte, con un liderazgo muy importante, las funciones de gobierno, y él debía asumir esencialmente las funciones de jefe de Estado, representación en los sectores internacionales, representación y diálogo con los otros países para fortalecer la inserción del Perú en el sistema mundial, pero al interior la capacidad de gobierno con los sectores laborales, empresariales, con todos los sectores productivos, debe ser a través de un gabinete altamente político, altamente respetado, y ojalá pues esperemos que el presidente convenza a los mejores líderes que tenemos en el Perú. Gustavo Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias. Bien.